El primer punto dice instalar Scilab o MATLAB, el cual ya está instalado. Lo vemos aquí, vemos que ya está, esta es la interfaz que él tiene y lo podemos ver acá instalado en el escritorio. Está listo. Entonces vamos con el primer ejercicio. Dice, realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular la caída de tensión entre dos resistencias que conformen un sistema divisor de tensión, a partir del valor de dicha resistencia y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que requieren los debe ingresar el usuario. Listo. Entonces vamos al ejercicio número 2, que aquí lo tengo ya realizado. Entonces, como vemos acá, entonces valor, este sería voltaje de entrada, que es la variable VE, este sería resistencia 1, y el comando para capturar la resistencia es input o para capturar cualquier valor. Resistencia 2, que sería R2. Entonces, la ecuación para calcular el divisor de voltaje con dos resistencias es voltaje de salida es igual a voltaje de entrada dividido o sobre R1 más R2, o sea, resistencia 1 más resistencia 2 por la resistencia 2. Y aquí mostramos el voltaje de salida en números decimales. Por eso es que viene porcentaje F, que es float. Vamos a ver que funciona. Lo ejecutamos. Digita el voltaje de entrada. Supongamos que son 120. Vuelve y nos pide. Es un error de compilación de ese Scilab. Nos pide la resistencia 1. Vamos a poner que es 4. Nuevamente. Digita la resistencia 2. La caída de tensión calculada es 66 puntos y este es un decimal periódico, pero hasta este punto, ¿no? Este es el resultado que nos da. Entonces, hasta ahí vamos bien con ese ejercicio. Luego dice, tercer punto, realice un programa en MATLAB donde sea posible calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente, formado por dos resistencias. Aquí ya nos están diciendo que hay dos resistencias, a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuya en el sistema. Los datos que se requieren deben ser ingresados por el usuario. Nuevamente escogemos el ejercicio 3, que es el que realicé y le puse ese nombre. Entonces acá está y define cada una de las cosas. CT, la variable, les expongo que es corriente total, R1 resistencia 1, R2 resistencia 2, corriente de la resistencia 1 es CR1 y corriente de la resistencia 2 es CR2. Listo, lo primero que nos va a decir es que por favor digitemos la corriente total que pasa en todo el circuito. Luego nos va a decir que nos digitemos la resistencia 1 y la resistencia 2. Esta es la fórmula para calcular la corriente en la primera resistencia. Entonces, resistencia 2 dividido o sobre resistencia 1 más resistencia 2 por la corriente total. Esta misma fórmula se aplica para resistencia 2, pero cambiando la resistencia que divide, obviamente, que en este caso para sacar la resistencia 1 sería, bueno, vamos a poner a funcionar el programa. Entonces le damos ejecutar, guardar ejecutar o ejecutar y lo vemos aquí. Entonces digite la corriente total, vamos a poner 120, digite la resistencia 1, 4, digite la resistencia 2, 5, digite la resistencia 2 nuevamente, 5. Como les dije, es un error que tiene ese Scilab, que igual en el código no se ve un ciclo como para que lo esté repitiendo ni nada, simplemente le da por repetirlo una y otra vez. Pero pues aquí tenemos el resultado. La corriente que pasa por la resistencia 1 es esta y la corriente que pasa por la resistencia 2 es esta. ¿Listo? Listo. Vamos al ejercicio 4. Realice un programa que capture el valor del voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en microvoltios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios.
Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de 1000 amperios o microamperios, nanoamperios, kiloamperios, megaamperios y mostrar los resultados al usuario. En ese caso lo tenemos de una vez aquí hecho, ejercicio 4. Entonces, como vemos aquí, B va a ser el valor del voltaje en voltios, o sea, lo que necesitamos convertir, y estas variables se han colocado ya quemadas, es decir, que con el valor de una vez almacenado para que no sea sino multiplicar. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el vector en la posición 1, como son 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, entonces nos va a mostrar un vector de 5 posiciones. En la primera posición va a multiplicar el valor de entrada por 1000. En el segundo, por 1.000.000. Por 1.000.000. Y así sucesivamente para obtener lo que son milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Listo. O va a ser lo que vamos a, la variable que tenemos para las resistencias en ohmios. Igualmente, el mismo vector nos muestra lo que estábamos hablando arriba. Como las unidades son iguales, las unidades son las unidades de multiplicación, no estamos hablando de las unidades en voltios o en ohmios, son iguales, entonces estas variables sirven para los dos ejemplos, ¿ya? Aquí ya aplicamos la fórmula de la corriente, que sería el tercer vector, y aquí nos muestra entonces aquí hay un tercer vector en donde veremos la corriente que pasa por el circuito. Entonces vamos a probarlo. Ingresa el valor en voltios, entonces vamos a poner nuevamente 120. Ingresa el valor en ohmios, entonces vamos a poner que es 32, un ejemplo. Ingrese el valor de la resistencia en ohmios, 32. Entonces nos da la tabla unidad de conversión en milivoltios, mini ohmios y miliamperios. Si nos va mostrando microvoltios, microohmios y microamperios. Entonces tenemos los resultados. Quiere decir que el software o la programación que estamos haciendo funciona. Este fue uno de los ejercicios con más código y creo que el más difícil, pero bueno. Vemos el ejercicio 5 que dice: realice un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o en paralelo, y con esos datos imprima el valor de los faradios del capacitador equivalente, por el cual se pueden reemplazar. Entonces vamos a ver el punto 5 y elegimos el ejercicio número 5. Listo. Aquí está el programa donde vamos a calcular lo que son los capacitores. Entonces la variable n nos sirve para almacenar el número de capacitores que va a ingresar el usuario. Si la variable es serie paralelo, si va a elegir si es 1 es igual a serie y si es 2 igual a paralelo. Este va a ser un vector donde vamos a almacenar toda la información para luego calcular y mostrarla. El ciclo for, que nos captura los valores de los capacitores. ¿Por qué? Y empieza en 1 hasta n. N es la cantidad de capacitores que ingrese el usuario. Y esta sería la fórmula, o sea, el condicional si. Si es serie, si eligió la opción 1, que es esta, entonces sería en serie. Entonces ejecutaría esta ecuación o esta fórmula. Si no, o sea que dígito 2, si no es 1, entonces que haga esta. ¿Listo? Y nos muestra la equivalencia. Vamos a ejecutarla. Digite la capacidad de capacitores, digitamos 4. Si es en serie en paralelo, digamos que es en serie. Nuevamente en serie, ingrese el valor del condensador. Entonces dijimos que son 4, entonces 3, 4, 1,
Entonces la capacitancia equivalente es 0 para este ejercicio. Entonces hagámoslo nuevamente para si fuera en paralelo. Entonces dijimos que eran 4. Entonces cogemos la opción paralelo, que es 2. Digita el valor del condensador. 4, 3, 1, 2. La capacitación equivalente es 10 para este ejercicio. Entonces aquí tenemos los 4 ejercicios. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.